La idea es pensar un poco como en una peluca falsa, ¿vale? Entonces tenemos que crear unos mechones que luego vamos a ir cosiendo a la base de la cabeza, ¿no? Entonces lo primero es crear un plano del que vamos a sacar pelo para crear el primer mechón. Como veis he aplicado un Giranfur, que es el modificador que nos va a dar ese pelo, y si nunca lo habéis usado antes no os preocupéis porque vamos a hacer cosas muy básicas, así que tan solo con ver lo que yo hago en pantalla os va a valer. Voy a empezar seleccionando en Styling la herramienta para escalar y simplemente voy a hacer más largo el pelo. No os preocupéis porque salga despeinado porque eso lo vamos a arreglar ahora. Y con esta herramienta que sirve para cortar lo intento igualar. Ahora que ya tenemos la longitud, vamos a modificar lo que hemos dicho, que esté más desordenado, menos desordenado, etc. Igual que la cantidad de pelos. Vamos a quitar el Rand Scale, que lo que hace es que básicamente lo veréis, ¿vale? Eso que ha hecho. Le da diferente longitud a todos los pelos, por mucho que le hayamos dado una manual antes. El Freeze igual, que esto lo que hace es separar mucho las cosas. Es como si abriese el pelo, ¿no? En Display le vamos a dar que nos muestre el 100% de los pelos porque queremos saber exactamente lo que estamos haciendo. Y ahora voy a bajar la cantidad de pelos. Lo que buscamos con este primer mechón es hacer un mechón denso que apenas deje ver a través de él. Entonces, por mucho que bajemos ahora el número y podamos ver fácilmente, luego le vamos a dar multi-strands, que lo que hace es básicamente que del mismo pelo salen diferentes pelos, entonces se volverá más espeso de nuevo. Podemos jugar a hacer la root thick más gorda para ver menos a través de esta carta, porque lo que queremos es hacer una masa, más que el pelo. Le vamos a dar más segmentos para poder deformar mejor el pelo. Y ahora en Kink, si le añadimos fuerza, ya veis cómo sí que empieza a deformar el pelo. La idea de este pelo es que sea para un aventurero, entonces va a tener las puntas muy rotas, muy deformadas, va a ser un pelo muy desordenado. Dependiendo del pelo que estéis haciendo tendréis que tratarlo de una forma u otra. Para esto vienen muy bien las referencias. Lo que intento con el kink es que no me deforme si lo veo lateralmente, porque esto luego hace cosas muy raras a la hora de biquear y da unos brillos que no nos interesan. Entonces, en uno de los ejes simplemente le bajo la frecuencia para que no me afecte. Los flyaways son estos pelos que se desordenan y están muy despuntados, que cuestan mucho de peinar. Por mucho que tengamos este parámetro, no lo vamos a hacer desde aquí, sino queremos una carta aposta para flyaways. Los clamps sirven para agrupar mechones de pelos dentro del mismo mechón, ¿no? Para hacer submechones, por decirlo de alguna forma. ¿Veis? Aquí es muy evidente que me lo divide en dos. Si es un pelo muy liso, muy sedoso, no tendrá ninguna agrupación. Si es el pelo de un aventurero, como hemos dicho, que está sucio y pegajoso, que no se limpia, pues va a tener más grupos de pelo. También podemos jugar con los parámetros de clamping para desordenar aún más el pelo. Le he bajado la cantidad de pelos para añadir multi-strands, que ahora veréis lo que es. Aparentemente no está pasando mucho, pero si le damos root splay o tip splay se va a notar mucho más el efecto. Como veis, de vista lateral no se deforma demasiado el mechón, por lo cual a la hora de bakear funcionará bien. Desde esta pestaña podemos cambiar la semilla. Esto lo que va a hacer es darnos unos resultados muy parecidos, pero variando, y lo podemos usar para
Si no os acaba de gustar lo que hemos conseguido, buscar diferentes estilos y adaptarlos. Aquí lo que busco es que no hayan espacios muy grandes entre el pelo para que no se vea a través. Intento que sea todo lo más equivalente posible, aunque siga estando desastrado, ¿no? Siguiendo la misma idea de que es el pelo de un aventurero. Vale, ahora que ya tenemos el mechón base, vamos a crear el siguiente, que va a ser un mechón muy parecido, pero con menos densidad. La idea es, a base de poner diferentes cartas, cada vez con menos opacidad, crear ese volumen que tiene el pelo. Bajando la cantidad de multi-strands y la cantidad general del pelo, ya consigo que sea mucho menos frondoso y poder ver algo a través de él. Podemos bajar la root thick para ver más fácilmente a través de él. Y otra vez, cambiando la semilla, podemos sacar diferentes mechones hasta encontrar uno que nos guste más. Obviamente, aparte de cambiar la semilla, también podemos tocar el resto de parámetros. En este punto más o menos ya entenderéis un poco cómo funciona y podéis ir a vuestra bola. Un par de cosas que me gustaría comentar es que incluso si el peinado que vamos a hacer en las puntas se hace fino, esto no lo haremos sobre el Giranfur, eso lo haremos sobre la carta en sí. Cogeremos la punta y la estrecharemos. Más adelante lo haré, así que lo entenderéis. Aquí más de lo mismo, volvemos a tocar todos los parámetros, bajamos la densidad. Vale, ahora vamos a crear la carta de Flyaways. Esta carta va a tener 2, 3, 4 pelos, 5 como mucho. Quitamos todos los multi-strands, bajamos la cantidad de pelos y ahora ajustamos hasta conseguir una cosa que nos guste. Algo así podría estar interesante. No tenéis por qué ceñiros solo a estas cartas, obviamente. Si tenéis una barba, unas cejas o unas pestañas, podéis crear en la misma textura diferentes Giranfurs para esas zonas. La barba funcionaría de la misma forma, tendríais diferentes densidades de pelo. En las cejas solo hacer una sola densidad y en las pestañas igual. Ahora la idea es convertir estos Giranfurs en geometría que podamos bakear dentro de Marmoset. Para esto vamos al apartado de Tools y seleccionamos Hair to Mesh. No os preocupéis si os creo las splines así porque es algo que suelo hacer muchas veces. Simplemente la elimináis, le dais otra vez y os la debería crear bien. Ahí está. Vale, ahora viene lo interesante, y es que este plano que estamos haciendo va a ser el soporte para nuestra textura. Entonces es importante que tenga las mismas dimensiones, longitud y anchura, como cualquier textura normal y corriente. Es importante que esté colocada detrás de todos los pelos para que pueda bakear toda la información que tiene delante. En teoría esto ya tiene unas buenas Vs, pero por si acaso, como Max hace cosas raras,
le metemos un modificador, nos aseguramos y ya está, sin problema. Ahora exportamos nuestra geometría para poder bakear en Marmoset. Nos exportamos el plano por un lado y cada mechón por separado. Para empezar en Marmoset vamos a quitar el fondo porque me molesta mucho cuando se ven así, lo vamos a poner en modo color. Nos importamos nuestros objetos. Vamos a crear un baker, vamos a poner todos los mechones en high y el plano en low. Podemos esconder los mechones para ver mejor el bake, pero antes de eso tenemos que ajustar la distancia que va a buscar el baker. Ahora simplemente tenéis que darle una ruta en la que guardar vuestros bakes. Desde aquí podemos seleccionar qué mapas queremos bakear. Vamos a usar los normals, height, thickness, ambient occlusion y alpha mask. Desde aquí seleccionamos que solo bakee en este momento el primer normal para no sobrecargar el ordenador. Empezamos con poca calidad y vamos subiendo. Ahora podemos esconder los mechones y darle aquí para previsualizar el bakeo. Y ahora ya lo podemos ir sacando a más calidad. Vamos a sacarlo a 4K porque solo es para aprender el método, pero esto en una producción obviamente se usaría menos calidad. También depende de qué proyecto. Y vamos a ir bakeando uno por uno el resto de mapas. Con esta bola podemos previsualizar los bakes uno por uno. Tal cual está height, apenas nos está dando información, pero desde aquí podemos ajustarlo para sacar algo mejor. De todas formas, height no es un mapa que use siempre, pero de vez en cuando puede venir bien tenerlo. Thickness y ambient occlusion siempre van a ser los mapas que más le cueste. Si vuestro ordenador colapsa y no os consigue sacar estos mapas, lo que podéis probar a hacer es bakear primero dos mechones, luego los otros dos y juntar el mapa en Photoshop. Vale, pues ahora que ya tenemos nuestros wicks hechos, vamos a volver a Max y vamos a preparar las cartas. Vamos a esconder esta geometría porque ya no nos vale para nada. Vamos a crear un material. Vamos a crear un estándar y en difuso le vamos a dar nuestro alpha map.
Nos vamos a aplicar este material y si no se os ve simplemente tenéis que apretar este botón. Lo que vamos a hacer es cortar entre los mechones para separarlos en diferentes planos. Es importante que activéis Preserve UVs para que no se os deformen las UVs. Cuanto más lo ajustéis ahora, más cómodo será luego de colocar las cartas. Además de un corte para separar las cartas, vamos a meter otro loop dentro de cada carta para poderle dar volumen. De esta forma, si miramos desde el lado, podremos ver algo. También podéis darle un poco arriba para que no se vea plano. Ahora vamos a añadir loops horizontales para poder tener geometría que deformar. Contra más geometría, más se va a deformar, pero contra más geometría, más pesado va a ser. Ahora simplemente vamos detachando carta por carta. Ahora, con Affect Pivot Only activado y usando el Snap en vértices, vamos a ajustar nuestros puntos de pivote al primer vértice de cada carta. Y después vamos a hacer un Reset Exform. Antes de ir a Marmoset, nos vamos a crear un albedo muy básico en Photoshop. Para eso nos abrimos el Alpha Map. Y ahora sobre una nueva capa seleccionamos cada mechón y con la herramienta de degradados vamos creando de oscuro a claro en base a la raíz. También podemos jugar a que las cartas más densas sean más oscuras y las menos densas sean más claras, para crear un poco más de diferencia entre ellas. Ahora nos lo exportamos y volvemos a Marmoset. Nos podemos esconder nuestro Baker, importamos nuestras cartas. Eliminamos todos los materiales, creamos uno nuevo, se lo asignamos. Empezamos asignando un normal map. Ahora parece algo horrible, pero en cuanto le demos Different Transparency, conseguiremos el efecto que queremos. Seleccionamos el Alpha Map, quitamos el Use Albedo Alpha y seleccionamos cualquier otro canal. Ya tenemos aquí nuestros pelos. No os preocupéis por cómo se ve ahora, porque esto es solo la previsualización del motor. Dependiendo de cómo tengáis configurado Marmoset, tendréis que invertir las normales o no. Aparte del normal map normal, podemos añadir un detail normal map y añadir el mismo mapa. Así multiplicamos el efecto y además podemos jugar con cuánta cantidad queremos multiplicar. Ahora nos cargamos el albedo. Todo esto ahora mismo se ve muy oscuro porque no hay luces hechas, así que voy a crear un par. En Microsurface podéis usar Glossiness o Roughness, aquí lo que queráis. Ahora mismo el Glossiness se ve igual por toda la zona, pero más adelante usando el Occlusion y el Cavity Map le daremos variación. En difusión usaremos Subsurface Scatter y es importante que os acordéis de quitar el Cool Back Faces para poder ver la parte trasera del pelo. Con el Subsurface Scatter lo que queremos un poco conseguir es que incluso si vemos el pelo desde atrás, se note que la luz está pasando a través de él. Para que funcione bien tenemos que cambiar de Metalness a Specular. Y ahora ya jugando con el Scatter podemos conseguir esa translucidez.
La reflexión la vamos a cambiar a Anisotropic. Y vamos a añadir una reflexión secundaria también en Anisotropic. Esta ya sí la vamos a tocar más. Podemos jugar con la Secondary Intensity y el Secondary Gloss para darle más o menos fuerza. Vamos a mover el Refraction Shift porque esto lo que hace es mover un poco la zona en la que está el brillo. Ahora viene lo interesante, que es añadir la oclusión y el Cavity Map. Cargamos nuestro mapa de Ambient Occlusion. Como veis es un efecto muy ligero, pero si lo volvemos a cargar en Cavity Map podemos jugar muchísimo más, tanto en Diffuser como en Specular. Con esto ya tendríamos un material básico y ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo colocar las cartas. Lo primero que quiero deciros antes de enseñaros ningún método es que no hay métodos automáticos para colocar las cartas, ¿vale? Por mucho que en animación podemos usar Hiram Fur o XGen para crecer automáticamente el pelo y simplemente tener que peinar, en tiempo real la cosa cambia, ¿vale? Esto es bastante más tedioso y hay que hacerlo a mano. Lo único que podéis hacer es poneros buena música y mucha paciencia. Una vez dicho esto, el primer método es mediante splines. Vamos a empezar creando una línea desde el principio al final de la carta. Me gusta extenderla un poco en ambos extremos para poderlo manejar mejor, aunque este no es el método al que yo suelo recurrir. Una vez la tenemos colocada, creamos más puntos intermedios para tener le cambio el modo a los vértices para tener mejor deformación. Y ahora voy a darle controles a la spline mediante un spline control. Ahora ajusto el tamaño de los helpers, le digo que no tenga ninguna jerarquía. Y ya moviendo los helpers, como veis, puedo deformar la spline. Ahora, para que la carta siga la spline tenemos dos formas. O un Path Deform o un modificador de Skin. Si usamos un Path Deform y se nos descoloca el plano, solo tenemos que ajustarlo de nuevo. Ahora la carta sigue la spline. Pero este método no me acaba de convencer, prefiero usar el Skin. Simplemente añadimos una skin a la carta, metemos la spline dentro del skin y ya está. Y ahora es volver a deformar la spline. Otro método es usar bends. De esta forma lo único que tenemos que hacer es colocar la base de la carta donde empezaría la raíz, añadir el bend en la dirección que queremos y darle una cantidad. Y con esto conseguiríamos una forma básica que luego podemos refinar en Edit Poly. También se puede combinar el bend usando FFDs. Ahora sí, cogemos nuestras cartas, nos las exportamos una por una y vamos a ZBrush. Para el ejemplo, solo voy a hacer un mechón, pero el proceso viene a ser el mismo. Creamos diferentes cartas, más densas, menos densas, más largas, menos largas, dependiendo de si son ceja, pestaña, barba, pelo. Luego usamos el método que prefiramos para colocar y empezamos a colocar de más densas a menos densas. En ZBrush importamos las cartas. Es importante que antes de importar dupliquéis la subtool en la que estáis porque si no os la va a machacar. Ahora importamos una textura y la flipeamos verticalmente. Esto es porque ZBrush invierte las Vs. Asignamos nuestra textura y desde aquí podemos jugar a que se vea más transparente o menos. Lo cual viene muy bien para colocar el pelo y tener una idea de cómo se va a ver. De todas formas tendremos que importar a Marmoset para asegurarnos cómo queda y en base a eso retocar. Marmoset o cualquier otro programa que uséis para el render. Para organizarme mejor me creo carpetas por densidades de mechón. Siempre me dejo una copia sin modificar para no tener que volver a importar nada. Y una vez tengo la copia hecha, con el Gizmo 3D selecciono la rueda y Bend Curve. Y esto está muy guay porque desde aquí podemos seleccionar en qué eje queremos deformar, X, Y o Z.
Y desde aquí podemos decirle cuántos tiradores queremos. De momento no necesitáis nada más, pero más adelante os enseñaré un par de cositas que tiene. Ahora el mechón que voy a crear vendría a ser un flequillo como el de Link. Con este método enseguida conseguimos una base muy buena. Desde aquí podemos hacer la punta más fina. Ya a eso me refería cuando decía que no haríamos finas las puntas en la textura, sino en la carta. Con este tirador podemos darle curvatura a cualquier punto. Una vez nos ajuste la base, lo colapsamos y ahora ya a mano acabamos de dar los últimos toques. Ahora voy a colocar el resto de cartas para darle volumen al mechón. Ahora, por ejemplo, nos viene muy bien activar la transparencia para ver cómo se unen las dos cartas. Lo intentamos colocar lo mejor posible en este modo, pero lo más seguro es que tengamos que usar el move para terminarlo. Y como no, ahora nos toca ir a mano con el move para acabar de ajustar las cartas. Ahora que tengo la base hecha, repito el proceso. Creo un nuevo grupo con la siguiente carta, dejo una copia sin tocar y la siguiente la coloco usando Bend Curve. ¿Veis? Ahora esta ya nos da un poco más de volumen. Ahora la transparencia se vuelve más importante, porque nos queremos asegurar de que encaja bien y de que crea un buen efecto de volumen. Colocamos una carta y pasamos a la siguiente. En mi caso, en vez de hacer el mechón entero, voy a centrarme en la parte frontal y en que quede bien. En vuestro caso podéis hacer el mechón entero, un peinado entero, lo que queráis. Ya tenemos la segunda fase hecha, pasamos a la siguiente carta. Hacemos lo mismo, nuevo grupo, copia sin modificar y empezamos a colocar los demás. Vale, ya hemos acabado la tercera fase y ahora vamos con los flyaways. Hasta ahora nos hemos centrado en copiar todo el rato la misma forma del mechón, pero ahora ya podemos olvidarnos un poco de esa idea y hacer que estos pelos despunten más.
Vale, con esto ya nos vale. Así que ahora cogemos todos los mechones y los exportamos de nuevo a Max. Una vez en Max, aparte de importar las cartas, las vamos a colapsar. Pero vamos a colapsar los flyaways con los flyaways, las cartas top con las cartas top, las cartas mid con las cartas mid, las cartas base con las cartas base, etc. Cada una con su tipo de carta. Ahora seleccionamos cada mes y lo exportamos para llevarlo a malla. Ahora en Maya lo que vamos a hacer es darles más resolución, pero sin consumir demasiados recursos, sin darle demasiada geometría. Creamos un nuevo material en el HyperShade. Simplemente le damos nuestro alpha map y lo asignamos. Una vez seleccionada toda la geometría, apretamos el número 3 y esto entra en Smooth Preview. Como veis ahora mismo están mucho más suaves todas las cartas. Ahora tenemos que convertir esta preview en polígonos de verdad. Para eso vamos a Modify, Convert, Smooth Mesh Preview to Polygons. Ahora que hemos añadido resolución, vamos a quitar resolución pero dejando suficiente para que se vea más o menos igual. Para eso nos vamos a Mesh y Reduce. Desde aquí podemos decirle si lo queremos por porcentaje o por límites. Seleccionamos el porcentaje que queremos y le damos a reducir. ¿Que no nos parece bien? Volvemos a repetir el mismo proceso. La cantidad de polígonos que tengáis que reducir va a depender de vuestro proyecto, ¿vale? Ahora que ya tenemos algo que nos gusta, seleccionamos de nuevo los objetos y los exportamos. Ahora en Marmoset ya podemos esconder las cartas normales y corrientes y nos importamos nuestro mechón. Selecciono el mechón y lo meto en un solo grupo. Le asigno el material, lo coloco en las luces para poder ver bien. Como veis ya tenemos algo interesante, pero para hacerlo mejor aún tenemos que tocar el Coolback Faces. Así que lo desactivamos en todas las cartas y nos da más densidad. Ahora ya es cuestión de ir modificando el material hasta conseguir algo que nos guste. Os voy a dejar acá una rápida un poco cómo arreglo el material una vez hecho el mechón. Y por aquí voy a dejar el vídeo. Cualquier duda que tengáis la podéis dejar tanto en el blog como preguntarme por Instagram o en los comentarios de YouTube. Si tenéis cualquier sugerencia para otro tutorial, dejadme en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo.